Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Vándalos, un medio independiente. Muchas gracias por la invitación y con plena disponibilidad de dialogar. Muchas gracias. Doctor Cepeda, estamos a puertas de una moción de censura al ministro Molano por la masacre o los hechos que ocurrieron en Putumayo. Y no es la primera vez que esto pasa en este gobierno, donde han ocurrido muchas denuncias de falsos positivos desde que empezó el gobierno de Iván Duque. ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Bueno, yo creo que hace rato ha debido irse el ministro Molano, porque durante su administración, como durante todas las de los ministros de defensa de este gobierno, se han perpetrado gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sin lugar a dudas. Este gobierno, en vez de aplicar una política de paz que debía dar continuidad a lo que se había avanzado de una manera exitosa en 2016, el acuerdo de paz con las FARC, decidió emprender de nuevo el camino ya conocido de revivir la seguridad democrática, es decir, la política con la que se violaron derechos humanos bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Y efectivamente volvieron a aparecer los bombardeos indiscriminados, en los cuales mi oficina ha determinado que se han presentado ya 30 bombardeos al menos documentados en estos años, en los que han muerto 28 niñas, niños y adolescentes. Igualmente masacres como la que fue denunciada hace días por las comunidades campesinas y las organizaciones de derechos humanos en un municipio al sur del país, Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Y hoy presentamos en una rueda de prensa otros hechos, como por ejemplo otro asesinato que puede ser catalogado de falso positivo, en el que un campesino muerto durante una operación que supuestamente es para proteger la selva amazónica por parte del ejército, la operación Artemisa, pues fue muerto y cuyo cadáver tenemos imágenes cuando es manipulado por miembros del Ejército Nacional. Entonces, todos esos hechos apuntan a que el ministro no solamente debía ser objeto de una moción de censura, debía ir ante un tribunal penal a responder por estos graves hechos, como el propio presidente Duque y el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro. Senador Cepeda, con respecto a eso, ¿usted espera que con el cambio de gobierno haya la posibilidad de que ellos sean juzgados por crímenes de lesa humanidad si ese cambio realmente ocurre? Pues aumentan las posibilidades, sin lugar a dudas. Y no porque el gobierno que vaya a ser elegido va a intervenir en la justicia, sino sencillamente porque en la Cámara de Representantes existe un órgano que es la Comisión de Acusación, Investigación y Acusación, que es la encargada de investigar a altos funcionarios del Estado, y su composición va a cambiar sin lugar a dudas en el próximo Congreso, y va a ser mucho más equilibrada seguramente e independiente. Así que allí se abre una posibilidad de investigar al presidente de la República, en este caso al expresidente será ya Iván Duque, y también a otros altos dignatarios que pueden estar comprometidos con estos hechos. Senador Cepeda, una de las cosas que ha pasado en esta semana fue la declaración de varios militares que confesaron haber matado en forma sistemática a más de 112 ciudadanos en Catatumbo, de declaraciones que dieron en la JEP. Y también hubo una declaración de parte de Otoniel, donde confirmó que el Ejército Nacional hizo alianzas con los paramilitares, y no solamente con los paramilitares, pero también con empresarios y también con gobernadores y más de 63 políticos que él nombró. ¿Cuál es su opinión sobre estos hechos y sobre estas declaraciones que hemos escuchado los colombianos gracias a la JEP? Bueno, que son muy reveladoras de lo que
ocurrió en los gobiernos de Uribe. Los falsos positivos, hay que explicarlo para quienes nos ven y nos escuchan en este momento, son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia como parte de lo que se conoce en el lenguaje internacional la lógica militar del body count, es decir, de producir bajas artificialmente para que se mida con ello o se pueda pregonar un éxito militar. Entonces, en Colombia, durante los años de Uribe, miles de jóvenes fueron reclutados a la fuerza, o mejor, fueron secuestrados y desaparecidos con distintos pretextos por parte del ejército, luego fueron asesinados y presentados con trajes camuflados ante las cámaras de los noticieros de televisión y ante los medios, como si se tratara de terroristas muertos en combate. Esa modalidad, provisionalmente la JEP dice, o sea, la Jurisdicción Especial para la Paz, que puede haber sido o puede haber llegado a la cifra de 6.402 víctimas, pero esa cifra es conservadora, sin lugar a dudas son muchos más los jóvenes que murieron en el gobierno de Uribe bajo esta política. Ahora, lo que hemos venido constatando es que también en este gobierno se han presentado hechos similares. Ya hablé de los bombardeos, pero también hay que agregar masacres y ejecuciones de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, excombatientes de la guerrilla que han sido víctimas de falsos positivos bajo la administración Duque. Senador Cepeda, también durante el paro nacional hubo graves acusaciones de desapariciones de jóvenes, de torturas, aún en estaciones de Transmilenio, y de persecución sistemática en muchas ciudades donde muchos jóvenes murieron, algunos emblemáticos como Lucas Villa, también bajo la responsabilidad del ministro Mulano. Esto también, dentro del contexto internacional y dentro del contexto nacional, ¿qué responsabilidad le cabe al ministro por estos hechos? Bueno, en el orden constitucional, el presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas militares, así que en primer lugar le cabe a él toda la responsabilidad de lo que puedan ser establecidos como actos masivos y sistemáticos de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, masacres, ejecuciones extrajudiciales y otras modalidades de violación de derechos humanos. Y en ese orden está el ministro de Defensa, quien es el responsable de la cartera de defensa y también tiene un rol dirigente de las fuerzas militares y de policía y por supuesto el alto mando militar. Entonces, sin lugar a dudas, a este ministro le corresponde una importante responsabilidad o un grado de responsabilidad alto en todos estos hechos, que como usted bien dice, no son solamente propios de escenarios de conflicto armado o de intervención del ejército en zonas rurales, sino que también ha sido lo que hemos visto en lo que se llamó el estallido social durante prácticamente todo el año 2021. Es decir, la intervención con métodos de fuerza extrema por parte de la Policía Nacional y de un escuadrón que ha creado la policía para repeler los motines y las movilizaciones, que se llama el Escuadrón Antimotines o Antidisturbios SMAT. Senador, algo que tiene preocupado a gran parte del país son las amenazas al candidato presidencial Gustavo Petro, sobre todo en un país donde muchos candidatos que están a punto de llegar, como fueron Galán o Jaramillo, fueron asesinados. ¿Usted qué piensa de estas amenazas? ¿Son amenazas que se están tomando seriamente? ¿Qué nivel de riesgo tiene el Bueno, no, el día de ayer y anteayer pasamos de las amenazas a los hechos. Es decir, lo que ha denunciado en las últimas horas la campaña de Gustavo Petro y el pacto histórico, lo que estamos denunciando es que había un plan para asesinar al candidato presidencial.
Ese plan fue documentado por la seguridad de Petro y ha sido puesto en conocimiento de la Policía Nacional. Se trata de un grupo paramilitar que opera en el centro del país, que se hace llamar La Cordillera, y que había dispuesto ya lo necesario para que en un acto probablemente de campaña, un acto público, fuera asesinado el candidato. Así que ya no estamos hablando simplemente de amenazas que se producen todo el tiempo contra él, contra Francia Márquez, que es también la candidata vicepresidencial, o contra los miembros que hemos sido elegidos al Congreso por la bancada del Pacto Histórico, sino de hechos que van ya de las palabras, de las advertencias, de las amenazas a los hechos criminales. Senador Cepeda, otra alarma que hay en este momento en el país se prendió con las declaraciones a través de Twitter del general Zapateiro, donde él tomó una posición política de básicamente crítica al candidato Gustavo Petro y de apoyo tácito al candidato Fico Gutiérrez, tomando pues un partido político. Y eso ha generado dudas de su comportamiento y también de irresponsabilidad bajo la Constitución, pero también de un potencial riesgo de un golpe de Estado. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a este tema? Bueno, que no es simplemente una acusación. Todos pudimos ver en la cuenta de Twitter del general Eduardo Zapateiro, quien es el comandante del Ejército Nacional, mensajes agresivos y amenazantes contra el candidato Gustavo Petro, como respuesta a una denuncia que hizo Petro en términos de señalar que hay generales de la República que están en alianza con grupos paramilitares en Colombia y grupos del narcotráfico. Así que a esa denuncia el general Zapateiro ha dado una respuesta agresiva que después dice que no es una intervención en política, pero si no es agredir a un candidato que está en medio de una campaña electoral mediante un medio público como es las redes sociales, si eso no es participación política, entonces ¿qué lo es? Es evidente que el general Zapateiro ha franqueado el límite que ordena la Constitución. Nuestra Constitución dice que las fuerzas militares y de policía no son deliberantes, es decir, que no pueden tomar parte ni públicamente ni en privado en controversias de carácter político, puesto que detentan el monopolio de la fuerza y de las armas. Y por lo tanto debe haber una subordinación del poder militar al poder civil. Y ese ha sido un principio enunciado por la Constitución que ha sido violado de manera abierta por el actual comandante del Ejército, por lo cual lo hemos denunciado penalmente. Gracias. Senador Cepeda, estamos a puertas de elecciones presidenciales en mayo 29 y nuevamente hemos escuchado ya en forma repetida las declaraciones de Aida Merlano sobre la financiación y compra de votos de la campaña para favorecer al candidato Iván Duque, al igual que declaraciones de parte del abogado de ella, Miguel Ángel del Río, que está en este momento en la costa representando un control para evitar ese fraude electoral. ¿Qué piensa usted de las posibilidades de un fraude electoral y qué pueden hacer los colombianos para que se pueda ejercer un voto democrático y al final gane la democracia, sea por cualquier candidato que los colombianos elijan? Bueno, estas denuncias son de extrema gravedad, porque lo que se está denunciando es que los clanes políticos, familiares y mafiosos que hay en la costa Caribe, pero también en muchas otras partes del país, están comprando votos, están comprando la conciencia de los ciudadanos para inclinar el resultado a favor del candidato de la extrema derecha y del uribismo, Federico Gutiérrez. Esas denuncias han sido interpuestas ante órganos competentes y si bien hay una presunción de inocencia, consideramos que también hay copiosa evidencia, no solamente del pasado, porque como usted bien dice, se ha denunciado por parte de una lideresa política que hoy está en el exilio, que había un tráfico de compra de votos para elegir al actual presidente, sino que, como también usted bien lo señala,
el abogado Miguel Ángel del Río, que ha sido designado por la campaña como un veedor ciudadano para la transparencia electoral en esta zona del país, pues ya está haciendo denuncias, repito, en extremo graves. A eso se suma el hecho de que no ser porque el pacto histórico tenía para las pasadas elecciones un gran dispositivo de vigilancia electoral, fácilmente hubieran sido desconocidos 500,000 votos que obtuvimos legalmente en las elecciones parlamentarias y que logramos recuperar gracias a, repito, un dispositivo de observación, de escrutinio, de vigilancia electoral, que es el mismo que va a operar para las elecciones presidenciales. Así que no nos vamos a dejar robar nuestros votos que se obtienen de una manera supremamente difícil. Nosotros no tenemos los miles de millones de pesos que tiene la campaña de la derecha y tampoco apelamos a sus métodos, a la compra de votos, al tráfico de influencias, no. Lo nuestro son votos de ciudadanos, regularmente de sectores populares, muchos de ellos que viven en zonas rurales, que tienen que hacer inmensos esfuerzos por llegar a una urna electoral, que tienen que recorrer días, trasegar para poder llegar a una urna, o de colombianas y colombianos en el exterior, que también en condiciones muy difíciles ejercen su derecho a elegir. Entonces esos votos que obtenemos con tanta dificultad, repito, no nos los vamos a dejar robar y vamos a establecer un mecanismo de vigilancia muy estricto. Senador Cepeda, la jueza 28 penal a Carmen Elena Ortiz decidió negar la solicitud del fiscal Jaimes de precluir el proceso contra el imputado Álvaro Uribe Vélez, que en este momento va a ir a juicio. Es la primera vez que un expresidente va a tener que asumir esta responsabilidad penal ante un juez. Y en un caso que él inició demandándolo a usted por compra de testigos y terminó usted absuelto y él imputado. ¿Nos pueden contar un poco más de este caso? Después de 10 años de un largo proceso penal que inició, como usted bien dice, Álvaro Uribe, hemos llegado a una instancia en la cual la justicia ha logrado establecer que existe un gigantesco acervo probatorio que podría ser la pieza fundamental de un juicio. Y efectivamente hay una jueza de la República que ha pedido que Álvaro Uribe sea llevado ante un juez y se establezca un proceso de justicia penal. Esto es un hecho sin precedentes. Es la primera vez que un jefe de Estado, en este caso un expresidente, es llevado a esa instancia de la justicia y creemos nosotros que lo único que corresponde ya en este momento, luego, repito, de 10 años de persecuciones en contra de mis abogados, en contra de otras víctimas de este proceso, pues lo único que cabe es un llamamiento a juicio y que Uribe sea, con garantías, por supuesto, juzgado y se pueda establecer su responsabilidad penal. Senador Cepeda, siempre sorprende que un caso que sea tan mediático, pues el expresidente Uribe saca un mensaje diciendo que se le ha dañado su honra y básicamente hace ciertas acusaciones que ponen a la juez en una situación difícil. En el país muchas veces acusaciones mediáticas han llevado a jueces y a fiscales a tener amenazas de muerte. ¿Qué riesgo en este momento usted piensa que corre la jueza por todo este trabajo mediático que hay en las redes y aún por parte del expresidente Uribe? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que hay denuncias, especialmente de la Asociación Sindical Nacional de los Jueces de la República, protegiendo tanto la honra como la labor en materia jurisdiccional, como también la vida y la integridad de la señora juez 28, Carmen Elena Ortiz, luego de haberse pronunciado de una manera rigurosa, meticulosa, sobre la solicitud de precluir la investigación en el caso de Uribe. Así que, por supuesto, nuestro llamado es a respetar la justicia, a respetar su independencia
y a respetar a quienes la ejercen, jueces, magistrados, investigadores de la Fiscalía. Creemos que en Colombia lamentablemente existen muchos antecedentes en los cuales se ha perseguido de múltiples formas a los jueces y a las juezas de la nación. Senador Cepeda, usted es conocido por su defensa de los derechos humanos. No solamente los eventos que discutimos de los falsos positivos, pero también la protección de poblaciones vulnerables como los Wayuu. Glencore no ha cumplido una sola de las medidas cautelares a pesar de perder todos los casos y en este momento acaba de interponer una demanda contra el Estado colombiano a través de un sistema que se llama donde solo hay tres personas participando y tomando la decisión. Seguramente un tribunal de arbitraje. ¿Sí? Exacto, un tribunal de arbitraje, gracias, senador. Un tribunal de arbitraje. Y a través de este tribunal de arbitraje se permite gracias a un tratado que firmó el presidente Uribe en el 2006 con Suiza, donde las compañías suizas pueden demandar al Estado colombiano, pero no al contrario. A pesar de que se están vulnerando los derechos humanos de las poblaciones, a pesar de que no hay agua, a pesar de las condiciones ambientales cuestionables que ha creado la mina de Cerrejón, y el riesgo que corre ahorita el arroyo Bruno, nosotros vemos que ese debate se está dando en otros países como Suiza, pero no se está dando a un nivel nacional, a pesar de que es muy probable que la Glencore gane y termine expandiendo la mina y terminando toda el agua de la Alta Guajira. ¿Qué podría hacer el nuevo Congreso para proteger los derechos de estas poblaciones vulnerables? Pues nuestra labor y nuestro deber como congresistas es ejercer el control político, que es una labor en la cual, mediante debates y acciones de múltiple naturaleza, llamamos a rendir cuentas a funcionarios de la rama ejecutiva. Y por supuesto, en el caso que se menciona, es evidente que el Estado colombiano ha permitido toda clase de arbitrariedades y de abusos contra población indígena de la Guajira, el pueblo Wayuu, y también contra otros habitantes de este departamento por efectos de una explotación inmisericordia de un recurso natural. Así que, por una parte, podemos y debemos hacer control político, pero en segundo lugar, es propio del trabajo del Congreso legislar. Y creo que en Colombia es necesario, imperativo, que legislemos para defender a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas y afrodescendientes de esta política de extracción de minerales o de petróleo que no toma en cuenta ni sus derechos, ni la vida de estas comunidades, ni los ecosistemas.